Pedro Sánchez presenta a los 22 miembros del primer gobierno de coalición de la democracia española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras transmitir al rey la composición del nuevo ejecutivo, ha presentado hoy oficialmente los nombres de los 22 miembros del primer gobierno de coalición de la democracia española. Un gobierno que estará formado por 4 vicepresidencias que atenderán a las grandes transformaciones que el presidente desgranó en su discurso de investidura: el entendimiento territorial, la justicia social, la transformación digital de la economía, la transición ecológica y la plena igualdad de la mujer. Esta última impregnará la integridad del gobierno, como ha señalado el presidente en su declaración institucional. Pedro Sánchez ha destacado que este es un gobierno que nace con la vocación de servir a todos los españoles, arranca con el propósito de dialogar para resolver las diferencias y actuará con un espíritu activo y resolutivo. El presidente ha enfatizado también la profesionalidad de las personas que componen este nuevo gobierno y ha señalado la abundancia de perfiles de rotunda competencia económica para afrontar los desafíos que nos aguardan. Un gobierno que cuenta con 3 mujeres al frente de las 4 vicepresidencias y en el que la mitad de las carteras estarán ocupadas por mujeres. España no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz, ha afirmado Pedro Sánchez. En su intervención, Sánchez ha querido agradecer también el excelente trabajo desarrollado por los ministros que abandonan su puesto en esta nueva etapa. Tienen mi completa gratitud por haber contribuido con acierto y con lealtad a este proyecto en su fase inicial. Composición del gobierno. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pablo Iglesias, vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía y Transformación Digital. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Margarita Robles, ministra de Defensa. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. José Luis Ábalos, ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Isabel Celaá, ministra de Educación. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública. Irene Montero, ministra de Igualdad. José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Alberto Garzón, ministro de Consumo. Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. Manuel Castells, ministro de Universidades. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia de prensa. Como les habíamos anunciado a lo largo del fin de semana, acabo de transmitir al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey, la lista con los nombres de los 22 miembros del nuevo Ejecutivo. Quisiera que este breve acto de presentación formal del nuevo Ejecutivo sirviera para definir su perfil. El martes próximo, como hemos anunciado también durante la pasada semana, vamos a convocar el primer Consejo de Ministros y tras él compareceré ante los medios de comunicación para hacer una rueda de prensa y dar más detalles respecto a los planes ejecutivos del nuevo Gobierno. Pero antes de comenzar, sí quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento profundo y sincero a todos los ministros que abandonan su puesto en esta nueva etapa. Creo que es justo hacerlo porque todos ellos han desarrollado, a mi juicio, un extraordinario trabajo. Cada etapa política reviste nuevas circunstancias, exige también de nuevos perfiles y esa es la única razón que explica los relevos que se han producido y que han conocido ustedes en los días anteriores. Todos y cada uno de los ministros y ministras que abandonan el gabinete tienen mi completa y total gratitud por haber contribuido con acierto y también con mucha lealtad al proyecto que hemos iniciado hace ya unos cuantos meses. Por otro lado, el nuevo Gobierno tiene una singularidad que todos ustedes conocen y que la ciudadanía española conoce, y es que es el primer Gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia.
Tendrá que recorrer en consecuencia un camino nuevo que va a servir también de referencia al futuro y que pone a la política española en la misma senda que a la política europea, la de la formación de mayorías de gobierno a través del diálogo, del entendimiento y también de la convivencia de familias políticas distintas. Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección, hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. En mi discurso de investidura me referí a las 5 grandes transformaciones que precisaba la sociedad española. En primer lugar, el crecimiento económico, afianzar el crecimiento económico sobre bases mucho más productivas, como es la ciencia, como es la innovación, como es la investigación, y la creación de empleo de calidad. En segundo lugar, el entendimiento territorial y el reto demográfico. En tercer lugar, la justicia social. En cuarto lugar, la transformación digital de nuestra economía y la transición ecológica justa de nuestra economía. Y en quinto lugar, la plena igualdad de la mujer. El Gobierno replica estas prioridades en su composición. 4 vicepresidencias atenderán a las 4 primeras transformaciones. Y en cuanto a la quinta, la que se refiere a la igualdad plena y efectiva de la mujer, impregna la integridad del nuevo Gobierno, además, por supuesto, de contar con un departamento específico. 3 de las 4 vicepresidencias estarán ocupadas por mujeres y la mitad de las 22 carteras desempeñadas también por mujeres. España, en consecuencia, no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz. Pero en el discurso de investidura destaqué también los 3 rasgos que definirán al Gobierno que pretendía formar. Dije entonces que el Ejecutivo se definiría por sus valores netamente progresistas, por su actitud dialogante y también por su método, activo, ejecutivo y resuelto. Este método activo, resuelto y ejecutivo se refleja en el número de carteras, que, incluyendo las vicepresidencias, pasa de 17 a 22, y que se refleja también en la personalidad de sus titulares. Refleja la voluntad de construir un gobierno de acción, ejecutivo, con competencias muy precisas, muy tasadas, y con el que las grandes prioridades de España tengan voz directa en el Consejo de Ministros. Esa es la razón, por ejemplo, por la que se desgaja trabajo de seguridad social, en un momento en el que necesitamos, en primer lugar, definir un nuevo marco laboral para la realidad económica de nuestro país en el siglo XXI y, al mismo tiempo, renovar el Pacto de Toledo, ese gran acuerdo nacional que sostenga no solamente pensiones dignas, sino también un sistema público de pensiones en el corto y en el medio plazo. Tareas, cada una de ellas se pueden imaginar capaces de absorber la totalidad de la atención de un miembro del Gobierno de España. Y a continuación, sin más, paso a detallarles los nombres y las carteras del nuevo Gobierno de España que ustedes han ido ya conociendo a través de los distintos medios de comunicación. Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya. Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Ministra de Igualdad, Irene Montero. Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Y Ministro de Universidades, Manuel Castells. Como pueden comprobar, los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia. Es un Gobierno compuesto por personas que tienen amplias trayectorias, que avalan, a mi juicio, su capacidad.
y abundan además en perfiles de rotunda competencia económica para afrontar los desafíos económicos que tiene nuestro país y nuestro entorno en el medio plazo. Es lo que corresponde a un gobierno activo, ejecutivo y resolutivo que necesita nuestro país. Pero la composición del nuevo Ejecutivo responde además a los valores progresistas que van a inspirar su acción. Es verdad que es una orientación progresista amplia, plural, en la que conviven diversos enfoques. Hay afiliados de los partidos integrantes de esta coalición progresista, pero también hay miembros que son independientes, de reconocido prestigio, que aportan valor y experiencia al equipo y que además conectan, yo creo, que con un sentir mayoritario de la ciudadanía española de incorporar a personas que, con una trayectoria que les avala profesional, dejan a un lado esa trayectoria profesional para servir a su país. Y creo que es importante subrayarlo, lo hacemos tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, y creo que es una tónica que no podemos perder en el futuro en la política española. La composición del Gobierno es tan plural como la mayoría progresista que apoya a este Gobierno y como la mayoría social progresista que aspira también a representar este Gobierno. Y unas últimas palabras sobre la actitud que va a mantener el Ejecutivo. Subrayo lo expuesto también en el debate de investidura. Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación. Una España que construye puentes de colaboración y no una España de vetos y de rupturas. Hemos tenido muchas durante estos últimos años. Una España de convivencia y no una España de discordia o de sobreexcitación. Nos piden una España cimentada en el acuerdo y no una España abonada al insulto y a la descalificación. En resumen, el Gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos es ahora el Gobierno progresista de España, un Gobierno progresista que nace con una vocación clara, la de servir a todos los españoles, porque no hay nada más progresista que unir a España. Arranca con el propósito de dialogar para resolver las diferencias, porque no hay nada más progresista que dialogar, y actuará con un espíritu activo y resolutivo, porque no hay nada más progresista que avanzar y poner en marcha a nuestro país después de tantos meses de impasse. Así que esto es lo que les quería comentar en esta comparecencia de prensa y quedamos en vernos de nuevo el próximo martes en el Consejo de Ministros, donde me someteré a las preguntas de todos los periodistas. Muchísimas gracias.